Descubrí que mientras planeábamos nuestra boda, él planeaba su luna de miel con mi mejor amiga. Mientras elegíamos flores, él elegía con quién iba a engañarme. Eso fue lo primero que pensé cuando vi las fotos. Estábamos a 14 días del altar. Yo, vestida con una bata blanca, probándome velos frente a un espejo, mientras él estaba probando camas de hotel con mi mejor amiga. Me llamo Allegra de la Riva, y hasta hace un mes, iba a convertirme en la esposa de Leonardo Dávila Valdemoro, el heredero de una de las familias más antiguas y ricas de la región. Todos decían que era un cuento de hadas. Él me pidió matrimonio en la Toscana, bajo un cielo lleno de estrellas, con un anillo de esmeralda que perteneció a su bisabuela, y un te amo que sonaba tan real, que aún hoy me cuesta creer que fuera mentira. Desde pequeñas, Sofía, mi mejor amiga, había sido como una hermana. Siempre supo todo de mí, mis miedos, mis sueños, y también mis debilidades. Supongo que entre ellas estaba Leo. Sofía era mi amiga desde la infancia. Fuimos compañeras en ballet, lloramos juntas por nuestros primeros amores, compartimos secretos que aún arden en cartas guardadas. Ella fue la primera en saber que me había enamorado de Leonardo. La primera en ayudarme a planear la boda. La primera en probar mi vestido. Una habitación con vista a la Torre Eiffel. Una botella de vino compartida. Una nota firmada, contando los días para que todo esto sea solo nuestro. L. Mi cuerpo se quedó quieto. Pero mi pecho ardía como si algo en mí hubiese empezado a romperse en silencio, como una copa de cristal astillándose desde adentro. No lloré. Lo supe por accidente. El tipo de accidente que solo ocurre cuando el universo quiere que abras los ojos. Estaba revisando los correos del decorador cuando noté un archivo adjunto extraño. Itinerario París, septiembre. No era mío. Yo nunca había planeado nada para esa fecha. Lo abrí. Y ahí estaban, pasajes de avión, reservas de hotel, cenas con nombre de ella, fotos borrosas, mensajes. Me temblaban las manos. No por rabia. No todavía. Era otra cosa. Un temblor fino, casi elegante, como el que uno siente justo antes de desmayarse. Recuerdo que el cursor parpadeaba en la pantalla, como si esperara que hiciera algo. Que gritara, que corriera, que lo llamara. Pero no hice nada. Solo leí. Una y otra vez. Los pasajes tenían fecha de hace semanas. Ellos ya habían ido. Ya habían estado allá. Y mientras yo creía que Leo tenía reuniones con su padre en Madrid, mientras Sofía me mandaba fotos desde un retiro de meditación en Provenza, ellos estaban cruzando París de la mano. No olvides usar el perfume que te regalé. Quiero que huelas a mí todo el viaje. L. Sentí que algo me subía por la garganta. Como si mi cuerpo no supiera si quería vomitar o gritar. Me obligué a respirar. A cerrar la laptop con suavidad. A no perder la compostura. Esa palabra que tanto nos habían enseñado desde pequeñas. Compostura. Incluso para desmoronarse, se esperaba que lo hiciéramos con gracia. Llamé a Sofía esa noche. Fingí que no pasaba nada. Le pregunté si vendría al ensayo de la ceremonia el sábado. Dijo que no sabía, que tal vez tenía que viajar otra vez por algo del trabajo. No especificó qué. Ni dónde. Ni con quién. Me miré al espejo después de colgar. Tenía las mejillas sonrojadas y el cuello manchado de rabia contenida. Y por primera vez, no me reconocí. Yo no era esa mujer que no decía nada. No era la que fingía ignorancia. No era, o eso creía. Leonardo volvió 2 días después. Me besó en la frente, como solía hacer, y me preguntó si quería que ordenaran comida tailandesa. Como si todo siguiera en su lugar. Como si no tuviera perfume ajeno en la ropa o recuerdos ajenos bajo la lengua. Le sonreí. Y dije que sí. Porque aún no era el momento. Pero vendría. Y cuando llegara. No habría flores. Ni altar. Ni perdón. No lloré. No ese día. Ni el siguiente. Ni el que vino después. En lugar de romperme, me enderecé. Me miré al espejo. Me coloqué un par de perlas y ensayé una sonrisa con los labios cerrados. No me tembló ni una pestaña. Sabía lo que tenía que hacer. Seguí siendo Allegra. Allegra de la Riva, la perfecta. La dama que no se despeina, la prometida que no se mancha, la amiga que nunca levanta la voz.
La gente decía que yo tenía clase. No sabían que lo que realmente tenía era un plan. No confronté a Leonardo. No enfrenté a Sofía. No lo necesitaba. Me limité a observar. A registrar. A guardar. Creé una carpeta en un disco externo sin conexión. Le puse un nombre discreto. Verona. Como la ciudad de los amantes trágicos. Allí fui guardando cada correo, cada reserva, cada captura. Incluso reenvié mensajes desde el móvil de Sofía cuando lo dejó olvidado en mi departamento. Todo estaba allí. Palabras sucias escritas con dulzura, promesas clandestinas, mentiras perfectamente ensayadas. Y mientras ellos jugaban a tener su historia secreta, yo construía la mía. La boda seguía en pie. Claro. Leonardo insistía en cubrir todos los gastos. Nada es demasiado para ti, mi amor, decía mientras firmaba cheques. ¡Qué ironía! Que su traición fuera el fondo que financiara mi venganza. Así que pedí lo mejor. Lo más costoso. Lo más excesivo. Contraté al chef con estrella Michelin que tenía lista de espera de 1 año. Mandé a bordar las invitaciones en hilo de oro, con cera lacrada y caligrafía italiana. Encargué el vestido a un diseñador parisino que solo trabaja por recomendación directa de la realeza. Reservé el castillo de Saint-Nazaire, una joya del siglo XVII con jardines infinitos, tapices auténticos y fama de estar encantado. ¿Encantado?, preguntó mi madre. Perfecto, respondí. El menú tendría 4 tiempos, con vinos emparejados. Una orquesta de cámara tocaría piezas barrocas durante la cena. Se soltarían mariposas vivas al atardecer. Sofía me acompañaba a todo. Y yo, la dejaba. La dejaba elegir los colores de las servilletas, los tonos de las flores, el estilo de la tiara. Ella creía que me estaba robando algo. Pero no. No podía robarme lo que yo misma estaba a punto de entregar. Cada vez que se reía, fingía no notar cómo miraba a Leo. Cada vez que él me besaba en la mejilla, fingía no olerla en su cuello. Jugaban a ser discretos. Y yo jugaba a no saberlo. Qué adorablemente ingenuos. La fecha se acercaba. Cada día, al despertar, tachaba una línea en el calendario de mármol que había mandado a hacer con nuestros nombres entrelazados en filigrana. Era mi cuenta regresiva. No hacia el altar, sino hacia la caída. Porque si algo me había quedado claro en todo este teatro de apariencias y privilegios, es que yo podía soportarlo todo. La mentira, el asco, incluso el dolor. Pero no iba a permitir que me dejaran como la única humillada. Eso, jamás. Y si iban a tener una historia, al menos se merecían un final a la altura. Una boda inolvidable. La última celebración. La fiesta de despedida que nunca sospecharon que estaba planeando para ellos. Para el día de la boda, todo estaba perfectamente calculado. No había margen para el error, ni para los temblores, ni para el perdón. Era el último acto de una obra que yo misma había escrito, dirigido y producido en silencio, mientras todos, incluidos ellos, creían que yo seguía enamorada. Que seguía ciega. Pero no. Hacía semanas que veía con absoluta claridad. Y no solo veía, observaba, analizaba, construía. Había diseñado el escenario con precisión quirúrgica. Cada flor, cada nota musical, cada invitación, cada paso del guión que culminaría en ese momento exacto. Lo más irónico de todo era que él lo había pagado todo. Cada pétalo, cada cristal, cada maldita copa de champán había salido de su cuenta, como si financiara su propia ruina. Nadie se lo advirtió, porque nadie lo sabía. Solo yo. Le entregué el USB a mi hermana esa mañana, mientras las estilistas me peinaban con horquillas de diamante. Se lo puse en la mano como si fuera una joya de valor incalculable y le di una sola instrucción: reprodúcelo cuando él esté a punto de decir que sí. Di que es una sorpresa para el esposo. Mi hermana me miró por un momento con el ceño fruncido, a punto de preguntar, pero no lo hizo. Solo asintió. Y eso fue suficiente. Ella sabía que si yo le pedía algo así, había una razón. Una razón de peso. No lloré mientras me maquillaban. No me tembló la voz al decir que todo estaba perfecto. Me veía radiante. En las fotos, parecía una novia sacada de una pintura. Una virgen mártir. Una santa resignada al sacrificio. Pero por dentro, yo era otra cosa.
Una loba de porcelana con los colmillos escondidos bajo el velo. El vestido era impecable, una obra de arte en seda cruda con bordados en hilo de plata, encaje francés transparente en las mangas, y una espalda abierta que parecía esculpida. El velo se extendía como una estela, casi etérea, arrastrándose por los pasillos del castillo como un secreto antiguo. El castillo mismo era de otro mundo, lámparas de araña suspendidas a 5 metros del suelo, muros cubiertos de hiedra, un jardín de rosas blancas que parecía recién sacado de un sueño. Todo se había dispuesto para celebrar el amor. Nuestro amor. Esa era la historia oficial. Pero en mi mente, esto era una despedida. La última cena de los traidores. La consagración final antes de que todo se quebrara. Recuerdo cada paso hacia el altar. Mi padre me ofreció su brazo con solemnidad. Él siempre fue un hombre contenido, parco, casi estoico. Pero esa mañana me sostuvo con fuerza, como si supiera que algo se rompía en mí aunque no pudiera nombrarlo. Yo también me aferré. No quería que me soltara. Caminamos despacio por la alfombra de terciopelo blanco, entre columnas de flores colgantes, bajo un techo de luces cálidas que caían como estrellas. La música era apenas un murmullo, un cuarteto de cuerdas que interpretaba una versión suave de Clair de Lune. Todo era precioso. Todo era irreal. Y sin embargo, yo solo pensaba en una cosa, en lo que vendría. Cuando llegamos al altar, Leonardo me miró con esa sonrisa que tantas veces ensayó frente al espejo. Esa sonrisa perfecta de heredero encantador, de hombre que lo tiene todo bajo control. Me extendió la mano. Me la tomó. Me acercó a él con ternura. Quiso besarme la mejilla, pero giré apenas el rostro, no tanto como para hacerlo evidente, pero sí lo suficiente para que el beso se perdiera en el aire. Y entonces comenzó la ceremonia. El sacerdote habló de unión, de compromiso, de fidelidad. Yo sentía que cada palabra me golpeaba en la boca del estómago. Que el aire se volvía denso, como si cada sílaba construyera una prisión de seda y oro. Pero sonreí. Mantuve la compostura. Esa maldita palabra que nos enseñan desde niñas. Compostura. Leonardo tomó la palabra primero. Su voz tenía un temblor elegante, de esos que emocionan a las tías y ablandan a las amigas. Dijo que yo era su refugio, su hogar, su destino. Que nunca había amado a nadie con tanta certeza. Que construiría un imperio si fuera necesario solo para protegerme. A algunos invitados se les humedecieron los ojos. Yo, en cambio, lo miraba con una mezcla de asco y admiración. Qué bien mentía. Qué bien actuaba. Casi me hizo dudar. Casi me rompió. Casi me convenció, de nuevo, de que todo esto era real. Hasta que llegó mi turno. Pero no dije una sola palabra. Ni abrí la boca. Solo miré a mi hermana. Ella entendió. Se acercó al técnico que manejaba la pantalla gigante detrás de nosotros, la misma que venía proyectando, durante toda la ceremonia, nuestras fotos de infancia, de citas, del compromiso, del viaje a Toscana, y le susurró algo. Luego se dirigió al micrófono con una sonrisa dulce y dijo, ante todos. Antes de que Allegra lea sus votos, queremos mostrarle una sorpresa especial al novio. La sala entera se preparó para un vídeo emotivo. Los invitados se acomodaron. Leonardo me miró con ternura fingida. Y entonces, el telón cayó. La pantalla cambió. Primero fue una imagen, una habitación de hotel en París, con vista a la Torre Eiffel. 2 copas de vino. Una bata blanca sobre la cama. Y luego, las palabras. Los mensajes. No puedo esperar para volver a hacerte mía. Ella no sospecha nada. Todo esto es una farsa. Solo unos días más y serás mía por fin. Aparecieron fotos de Sofía, semidesnuda en un balcón. Fechas. Recibos de hotel. Boletos de avión. Registros de llamadas. Capturas. Todo. El silencio que cayó sobre la sala fue espeso, absoluto. Ni la música se atrevió a seguir sonando. Nadie se movía. Nadie respiraba. Leonardo seguía mirándome, pero ya no con ternura. Ahora había confusión, pánico, incredulidad. Quiso decir algo, pero la voz no le salió. Su rostro, tan seguro hasta entonces, se desfiguró lentamente en una mueca de horror. Yo no lo miré más. Solo respiré hondo y bajé la vista al ramo que tenía entre las manos.
Me detuve un instante. Sonreí, para mí. Lo solté sobre el altar. Y di un paso atrás. Lo miré a los ojos una última vez, con todo el hielo posible en la mirada. Ya no quedaba nada que decirle. Ni siquiera rabia. Lo que había entre nosotros había muerto mucho antes de llegar a ese altar, y él lo había asesinado con cada mentira, cada caricia fingida, cada promesa envenenada. Di un paso atrás, sentí el peso del vestido ceñirse a mis piernas, como si algo me estuviera pidiendo que me quedara, que terminara la ceremonia, que fingiera una vez más. Pero yo ya no fingía. Yo ya era libre. Levanté la barbilla y hablé con una calma que rompía más que los gritos. No me casaré con un traidor. El murmullo que estalló entre los invitados fue como una ola que se estrella contra una pared de mármol. A muchos se les cayó la mandíbula, otros miraron al suelo. Algunas miradas, las más nobles, me observaron con una mezcla de respeto y dolor. Me giré entonces, con lentitud, con la elegancia que me enseñaron desde niña, pero esta vez no para escapar. No huía. Me volví hacia el público como una reina lo hace ante su corte y hablé con voz firme, sin necesidad de gritar. Pero no pienso quedarme con las manos vacías. Hoy no habrá boda, pero sí habrá fiesta. Hoy no celebraremos una mentira, sino algo mucho más valioso, la libertad. Mi vida empieza hoy. Si desean acompañarme, están todos invitados. Un instante de silencio. Y luego, los aplausos. No de todos, claro, pero de los que sabían lo que había detrás de ese gesto. Los músicos no necesitaron indicaciones. Retomaron la melodía. Las luces cambiaron. Mis damas de honor, mis chicas, corrieron hacia mí. Me ayudaron a levantar la cola del vestido, una estela de seda blanca que arrastraba como si llevara el pasado pisoteado. Cruzamos el altar sin mirar atrás. Caminamos entre las columnas, entre los murmullos, entre las copas aún llenas. La orquesta cambió a una pieza más viva, más descarada. Y así comenzó la fiesta. Todos se quedaron. Nadie iba a perderse una recepción tan lujosa, tan cuidadosamente planeada. El champán siguió fluyendo. El jardín se llenó de risas. Yo bailé toda la noche. Bailé hasta que me dolieron los pies, hasta que el vestido perdió la rigidez de su primera hora y se volvió parte de mí, como una piel nueva. Las miradas ya no eran de lástima, sino de admiración. Bailé con mi padre, con mis amigas, con los desconocidos. Las conversaciones siguieron, pero los rumores comenzaron a apagarse cuando las copas comenzaron a multiplicarse sobre las mesas. La música ahogaba los juicios. Y por una vez en mucho tiempo, me sentí viva. De Leonardo y Sofía, no supe nada. Esa noche desaparecieron. Como si la vergüenza los hubiera tragado. Y que así fuera. Esa no era su noche. Era mía. Pero el día siguiente llegó. Y con él, los golpes. Uno tras otro. A la puerta de mi departamento. Primero tímidos. Luego, insistentes. Luego, desesperados. Cuando abrí, los vi. A los dos. Leonardo tenía los ojos hinchados, la camisa arrugada, el peinado de gala ya sin forma. Sofía lloraba. El maquillaje corrido, las manos crispadas. Se notaba que no habían dormido. Que no habían dejado de pensar en cómo arreglarlo, en qué decirme. Perdóname, Allegra, fue lo primero que dijo él. No quería que fuera así. No supe cómo detenerlo. Ella fue más directa. Más vulgar. Me arruinaste la vida. Podías haberlo hablado conmigo. Podíamos haberlo solucionado. No era para tanto. Y ahí fue cuando la escuché por última vez. No sé en qué momento lo decidí, pero fue automático. La rabia subió desde mis pies, pero no como un incendio. Era fría, sólida, como un puño de hielo que me cerraba el pecho. No dudé. No pensé. Levanté la mano y la abofeteé con toda la fuerza que me guardé durante meses. El golpe sonó seco. Cortante. Ella se quedó paralizada. No lloró. No gritó. Solo me miró como si no pudiera entender que yo, Allegra, la perfecta, la discreta, la buena, era capaz de algo así. Y sí, lo era. Lo soy. Estoy cansada, le dije con voz baja, temblando no de debilidad, sino de furia. Cansada de escucharte. De hacerme pequeña para que tú brilles.
De fingir que no veo lo que haces cuando crees que nadie te mira. Se acabó. Vete. Los dos. No esperé respuesta. Cerré la puerta en sus narices. Y por primera vez en toda esa historia, el silencio que quedó al otro lado fue mío. Los días siguientes no fueron silenciosos, como yo había esperado. Tampoco dignos. Ni de él ni de ella. Pensé que la humillación bastaría. Pensé que, como yo, simplemente desaparecerían para reconstruirse en otra parte. Pero no. Me siguieron. Me buscaron. Insistieron. Primero con mensajes, luego con llamadas, y más tarde, con presencia. Me los encontraba a la salida de mi edificio, a veces juntos, a veces por separado, como si hubieran olvidado que lo que les dolía no era amor, sino el haber sido expuestos. Me pidieron que me retractara. Que dijera que fue una confusión. Que los perdonara. Que lo pensara mejor. Que el daño ya estaba hecho y no tenía sentido arrastrarlos aún más. Leonardo llegó a sugerirme que, si guardaba silencio, él aún podría protegerme del escándalo mediático. Sofía hablaba de nuestra infancia, de los momentos que compartimos, como si eso fuera una absolución. Y yo, simplemente les pedí que me dejaran en paz. Una vez. 2. La tercera, ya no pedí. Soy una de esas personas que no necesita gritar para hacer temblar una habitación. Lo aprendí de mi madre. Las venganzas más poderosas son las que se entregan frías, sin adornos, sin furia. Y yo ya no tenía rabia, tenía claridad. Tenía pruebas. Y tenía algo aún más potente. El conocimiento de quiénes eran realmente. Ambos trabajaban para la misma empresa, aunque no en la misma oficina. Una empresa antigua, con valores casi arcaicos, de esas que todavía se jactan de la moral corporativa como si fuese una religión. Una sola regla, escrita en sus contratos y en sus políticas internas, bastaba. Cualquier relación íntima entre empleados, sin declarar, será motivo de despido inmediato. No necesité mentir. No tuve que inventar. Solo compilé todo. Los correos, las reservas, las fotos. Todo lo que ya había usado en mi ceremonia, más lo que fui recolectando desde entonces. Le añadí fechas, ubicaciones, coincidencias. Un archivo impecable, como si lo hubiera hecho un abogado. Y lo envié. No desde mi correo. No con mi nombre. Bastó una remisión anónima con el asunto conducta inapropiada entre empleados, prueba adjunta. No pasaron ni 48 horas. Fueron llamados por separado. Interrogados. Se enfrentaron a los documentos. Y luego, como si la vida devolviera exactamente lo que entregamos al mundo, ambos fueron despedidos. Sin liquidación. Sin derecho a apelar. Sin oportunidad de limpiar su nombre. La noticia no tardó en esparcirse en su círculo, ese mismo que alguna vez fue el mío. De pronto, ya no eran la pareja clandestina más apasionada del año. Eran dos imprudentes que habían perdido todo por una calentura mal escondida. El mundo que construyeron a mis espaldas se desmoronó en silencio, como una torre de cartas empujada por el viento. Yo no celebré. No lo necesitaba. El castigo no fue una explosión. Fue una caída lenta. Y yo, desde mi sillón, con una taza de té y la vista de la ciudad iluminada, solo observé cómo caían.